Uno de los juegos con más impacto en los últimos años fue Elden Ring, y es que no solo sirvió para aumentar la popularidad de los juegos estilo Souls, sino que también significó una evolución en todo el sentido del género, misma que le hizo ganar el juego del año en 2022. Aunque pareciera que Elden Ring es una historia que no tiene ni necesita secuela, From Software anunció hace un año una expansión muy ambiciosa, Shadow of the Erdtree, que prometió una región enorme, nuevas armas y una historia profunda y atrapante que coquetea con la idea de ser una continuación. ¿Vale la pena regresar a las tierras intermedias? Aquí te contamos. Algo importante que debes saber del DLC es que no se puede acceder a Shadow of the Erdtree de manera sencilla, pues es necesario tener un avance significativo en el juego y haber vencido a Mog, Señor de la Sangre, para acceder a la nueva región de las tierras intermedias. La nueva localización que tenemos se llama las Tierras Sombrías, y si el juego base tenía un buen nivel de desafío, el nuevo contenido eleva aún más el estándar de dificultad, exploración y jefes, por lo que será necesario estar en un nivel arriba del 100, que en nuestro caso fue 120. Pero aún así, eso no es garantía de que facilitarán las cosas. Aunque a simple vista el mapa de las Tierras Sombrías luce pequeño en comparación con el resto del juego, este tiene una gran verticalidad para la exploración, pues encontraremos calabozos, castillos, cloacas y un montón de secretos llenos de desafíos, enemigos e información de qué pasó en esa zona. Para sorpresa de nadie, Shadow of the Erdtree mantiene intacta la excelente jugabilidad de Elden Ring, así como el nivel de desafío no solo con los jefes, sino con los enemigos comunes que encontramos a lo largo del mapa. Así que la dinámica es intenta, cae, aprende y mejora, algo que da una excelente sensación de reto. Lo mejor de enfrentar a tantos jefes como a subjefes dentro de la nueva región, además del alto nivel de aprendizaje y perfección de técnica, son las recompensas, pues muchas de las armaduras o armas que obtengamos tienen mejores estadísticas que muchas de las tierras intermedias. Además de que si no hemos acabado el juego y salimos con esas mejoras de las Tierras Sombrías, tendremos un plus a la hora de retomar la aventura principal. Tal y como en el juego base, aquí los jefes de cada área representan un reto diferente, pues hay algunos como el León Bestia Divina, que es enorme y requiere de una táctica centrada en esquivar y golpear en momentos clave, pero otros como el Caballero de la Muerte tienen un tamaño ordinario y es necesario ser más rápido y predecir sus movimientos. No todo es perfecto en el DLC, pues en nuestra partida tuvimos problemas de rendimiento, desde pequeños issues donde tardaban en cargar las texturas hasta otros más frustrantes donde ocurrió lag durante el enfrentamiento a un subjefe, algo que es muy molesto pues rompe completamente la estrategia. Una historia independiente. Cualquiera que haya jugado un título estilo Souls sabe que una de sus características es que sus historias no son contadas de manera lineal, y hay pocas cinemáticas, siendo la exploración, interacción con NPCs y revisión de documentos la fuente de la trama. Shadow of the Erdtree cumple a la perfección con eso, lo respeta y además sienta las bases de una historia grande e independiente, que bien podría ser una secuela o continuación, pues pese a estar ubicado en el mundo de Elden Ring, guarda cierta independencia del juego base. Además, hay ciertas mejoras que solo podremos hacer con objetos encontrados en las Tierras Sombrías, y solo servirán para esa región del mapa, siendo inútiles al regresar al mapa central, algo que da ese pequeño sabor a una secuela similar a jugar Tears of the Kingdom con las nuevas habilidades para regresar a Breath of the Wild. Shadow of the Erdtree es arte visual y sonoro. From Software ya nos tiene acostumbrados a entornos peligrosamente bellos, donde cada escenario, fondo, edificio e incluso oscura catacumba puede ser una pieza visual digna de exponerse en una galería de renombre. Pese a su pequeña extensión si lo comparamos con las tierras intermedias, la zona del juego tiene un excelente trabajo de diseño, digno de recorrer a caballo para disfrutar de los paneos o ideales para que nuestro tiznado recorra ruinas, castillos, torres enormes y túneles con una fantasía oscura atrapante. Lo anterior claramente se complementa con una gran composición musical de primer nivel, la cual logra un perfecto contrapunteo al momento de enfrentar jefes, recorrer la solitaria oscuridad o solo descansar en los sitios de gracia. Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que Shadow of the Erdtree de Elden Ring es una gran y ambiciosa expansión que se siente peligrosamente como una secuela, pues respeta todo lo que hizo grande al juego en 2022, agregando un nuevo y adictivo nivel de reto que dará horas de contenido y sirve como punto final para una de las mitologías más ambiciosas de los últimos años dentro de los videojuegos. La calificación es de 9.0. From Software logra dar un gran punto final a una de sus grandes obras con Shadow of the Erdtree, que ofrece una mirada más profunda y personal a la mitología de Elden Ring, con una enorme región e historia que no le envidia nada a una secuela, mientras que también ofrece un reto ideal para los jugadores más exigentes.